Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y estamos revestidos de gala en el día de hoy, ¿sí? Porque ya hemos comenzado la primera semana del tiempo de Adviento. Y vamos a estar hablando precisamente sobre esta época santa de Adviento, esta época de renovación espiritual, de acercamiento a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Pero antes de hacer absolutamente nada de eso, hermanos, antes de responder sus llamadas, sus preguntas, y muchísimas gracias de paso por tantas preguntas, tantas llamadas, tantos correos electrónicos, les agradecemos muchísimo. A veces nos demoramos un poquito para responder, pero ustedes son los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Y en este momento, antes de hacer nada más, como dije anteriormente, nos ponemos en la presencia del Rey y Señor de nuestras vidas, Rey y Señor del universo, Jesucristo. Ven, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre amantísimo, Padre Santo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, porque con esta vela, Señor, tú nos dejas saber que hay una nueva oportunidad en nuestra vida, que podemos comenzar de nuevo, Señor, que en este tiempo santo de Adviento, con la fuerza y el poder de tu divino amor, de tu Espíritu Santo, podemos acercarnos más a Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, el que es la luz del mundo, el que ha venido a disipar las tinieblas de nuestro corazón, de nuestra vida, causadas por el pecado, el que nos invita a una vida no mediocremente buena, sino que una vida santa, imitándolo a Él, el Santo entre los santos. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, si algo necesita el mundo en el día de hoy, es la luz de Cristo. El mundo está en tinieblas, Señor. El mundo perece, mi Dios, tantas guerras, tantas tensiones fratricidias, tantas relaciones rotas, mi Dios, tanto dolor, tanta matanza, tantas lágrimas, Señor, porque el mundo no te conoce. Muchas veces, mi Dios, decimos que te conocemos, que te amamos, pero es algo demasiado superficial, Señor. Y en este tiempo de Adviento, tú nos pides que ahondemos en nuestra relación contigo, que luchemos con todas las fuerzas que tú nos das, Señor, no solamente para recibir esa luz que es Cristo en nuestro corazón, y no solamente el 25 de diciembre cuando celebramos su nacimiento, pero cada día de nuestra vida, que Jesús nazca con más fuerza, con más poder, con más autoridad en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y que seamos esa luz en el nombre de Cristo Jesús, que podamos dar claridad, Señor, a las mentes, a los corazones, a las vidas de tanta gente que anda por el mundo confundida, Señor, sin saber qué rumbo tomar, sin saber qué camino recurrir, Señor, en qué camino andar, Señor, porque no te tiene a ti, mi Dios, en el centro de sus corazones. Danos, a Dios, la capacidad y danos la valentía también, no solamente para acercarnos más en este tiempo de Adviento a ese que es luz, que es Jesucristo, a ese que es nuestra esperanza y nuestra meta y el propósito de nuestra vida, que es Jesús, pero que en el nombre de Jesús nos convirtamos en esas luces, Señor, que den luz comenzando a los miembros de nuestra familia, aunque a veces no nos quieran escuchar, Señor, aunque a veces nos den la espalda, aunque a veces se rían de nosotros, aunque a veces encontremos oídos sordos y corazones duros, Señor, pero sabiendo al mismo tiempo que una palabra tuya puede cambiar la vida y el curso de la historia de un ser humano.
como tú cambiaste nuestras vidas, Señor, con una palabra y el curso de nuestra existencia, y ojalá para toda la eternidad. Bendícenos, Señor. Bendice este comienzo de Adviento, este tiempo santo. Y que nosotros, oh Dios, tomemos la decisión más importante de nuestra vida, y es ponerte a ti como Señor, como Rey, como Dios de nuestra existencia. Tú que eres la luz del mundo, que seamos luz en tu nombre, Señor, para que un día este mundo viva en la claridad y en la gloria de tu presencia. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por Olivia de Houston, y felicita al Padre. Pide por su hijo Carlos y también por ella que tiene depresión. Que el Señor te bendiga, Felicia, y colme el corazón tuyo y de tu hijo del santo gozo que solamente en Dios podemos tener. Ana de Miami, Florida, pide por ella, por su salud, por su familia, por sus hijos, por sus nietos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia en abundancia. Y Marta de Washington pide por la salud de Ana y Fidel, por Fabricio, que está en problemas con la ley. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia. También quiero pedir por Marcelo, que está en el hospital en estos momentos. Le han hecho cirugía del cerebro y pedimos sanación, restauración, liberación para él. Y también pues que este sea un tiempo de unión con toda su familia. Pedimos por Regina Nordíaz, que pide por la familia Villeda, Chinchilla, y por la conversión de Juventino, adicto al licor. Que el Señor le bendiga y que envíe ángeles a su alrededor para que en el nombre de Cristo Jesús y por su preciosísima sangre pueda ser liberado. Anónima pide por su sanación, ya que tiene depresión y cambios de ánimos que son muy raros. Que el Señor te bendiga en abundancia y te sane. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte de este servidor a través de la página de Facebook. Que el Señor les bendiga en abundancia y que supla todos y cada una de sus necesidades. Y pedimos también en el nombre del Señor Jesús que se recuerden que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro, en Facebook es facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. Tengan mucho cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para misiones en mi nombre. Eso no lo hacemos y no lo vamos a hacer tampoco, jamás, con el favor de Dios. Estamos ya adentrados, hermanos y hermanos, en el tiempo de Adviento, y miren qué lindo pues está todo esto aquí alrededor, ¿verdad? Que nos habla de un tiempo especial. Un tiempo maravilloso que es el tiempo de la Navidad, el tiempo en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para poder celebrar la Navidad, y no solamente el 25 de diciembre, pero para poder celebrar la Navidad cada día de nuestra vida, para que el Señor nazca con más fuerza y poder en tu corazón y en el mío, en tu vida y en la mía, que nos convirtamos en esos pesebres donde el Señor no solamente nace, pero donde el Señor reside, y reside para todo el transcurso de nuestra vida, y después reside en nosotros y nosotros en Él para toda la eternidad. Tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que luchar a capa y espada, como dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, con todas las armas que Dios nos da, para podernos preparar adecuadamente para vencer las flechas incendiarias del maligno y caminar en la victoria de los hijos de Dios. Y para eso el Señor, a través de su iglesia, la iglesia que le establece sobre Pedro y los demás apóstoles, nos da este tiempo santo, este tiempo especial que se llama Adviento. La palabra Adviento significa venida o advenimiento. Nos preparamos para la venida del Señor. Y no solamente la venida que tomó lugar hace un poco más de 2000 años atrás, y no solamente la venida que va a acontecer al final de los tiempos, cuando Jesús venga en su segunda venida, y no solamente la venida del Señor en cada Santa Eucaristía, particularmente cuando la recibimos en esa Santa Comunión, pero en cada momento y circunstancia de nuestra vida podemos tener una santa venida, un santo momento en que el Señor se vaya apoderando más de cada uno de nosotros, para poder decir como San Pablo algún día: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo o si muero, viviré o moriré para Cristo. Estoy en las manos del Señor Jesús, a Él le pertenezco. Y eso es lo que es la fe. Y lo hemos dicho anteriormente, lo seguiremos repitiendo, porque eso es lo que es la fe. La fe, además de lo que dice la palabra de Dios, que es muy cierto, Hebreos capítulo 11, versículo 1, la certeza de lo que no vemos, la seguridad de lo que esperamos, es el abandonarse. Así como que abandonarme en Jesús
sabiendo que Jesús nunca me va a abandonar, que Él me va a levantar de mi miseria, me va a sacar de la esclavitud en que estoy metido, cualquiera que sea, y va a poner en mí una nueva oportunidad, una nueva vida. Para eso ha venido Jesús. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor Jesús. Muchas veces, afortunadamente, pues andamos por aquí y por allá, tratando de buscar al Señor, pero al mismo tiempo jugueteando con el mundo, coqueteando con el mundo. Y el Señor nos dice que así no podemos vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar el verdadero propósito de nuestra vida, que es unión con el Señor Jesús, no solamente cuando lleguemos al cielo, pero aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios en este tiempo santo de Adviento, en este tiempo en que estamos llamados a abrir la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús para que Él entre y tome posesión de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestro ser todo. Nos habla la palabra de Dios particularmente en el Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 4, y me gustaría compartirlo con ustedes. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense qué hermoso. Dice, Juan, ¿quién Juan? El Bautista. Juan, el Bautista, dice, empezó a recorrer la región del río Jordán. Evangelio según San Lucas capítulo 3, versículo 3 en adelante. Empezó a recorrer la región del Jordán. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba bautizando. Pero el bautismo de Juan es el bautismo del Antiguo Testamento y él bautizaba adultos. En el Nuevo Testamento se comienza a bautizar a los niños también. ¿Por qué? Porque los niños tienen todo el derecho de recibir la vida de Dios, al igual que los adultos. Y al principio de la iglesia sabemos bien que por la persecución por parte del Imperio Romano, no solamente mataban adultos, pero niños también. Y si Jesús dice que Él es el único camino que nos lleva al Padre, y nadie puede ir al Padre sino a través de Él, entonces el bautismo nos incorpora en Jesús y por lo tanto nos une a Jesús de tal manera que nosotros podemos, al recibir la vida de Jesús, tener un nacimiento nuevo. Bendito sea Dios. El caso es que Él bautizaba pidiendo la conversión de la gente, para obtener así el perdón de los pecados. Y dice, está escrito, oigan este grito en el desierto. Increíble, ¿no? En el desierto estaba predicando el profeta Isaías, y es precisamente en el desierto donde comienza a predicar Juan Bautista. Y dice, preparen el camino. ¿El camino de quién? El camino del Señor. ¿Y cómo preparar el camino? La palabra de Dios nos va a decir cómo prepararlo. Dice, fíjense, enderecen sus senderos. Esto es tremendo. Si algo tenemos que hacer en este tiempo de Adviento es enderezar el sendero del Señor, para que el Señor pueda con más facilidad llegar a nuestro corazón, a nuestra voluntad, a nuestra vida toda, y cambiar lo que haya que cambiar. Deja al Señor que cambie lo que Él quiera cambiar en tu vida. Déjalo para hacer de ti un vaso nuevo. Bendito sea Dios. ¿Y cómo nos va a cambiar? ¿Cómo vamos a hacer para que el Señor nos cambie? Dice entonces la palabra de Dios, que las quebradas sean rellenadas. Esto es tremendo. Aquellos que están deprimidos, aquellos que sienten que su vida ya no vale, aquellos que están sin sentido en sus vidas, aquellos que ya han dejado de creer. Cuando estamos nosotros en la miseria de nuestra propia depresión, de nuestra propia tristeza, sintiendo que ya no hay nada que se pueda hacer, ni que el mismo Dios pueda hacer nada por nosotros, es cuando tenemos que levantar nuestros ojos al cielo, como Pedro cuando estaba hundido en el mar de Galilea y pudo exclamar, Señor, sálvame. Y decirlo una y otra vez, hasta que el Señor comienza a levantarnos de nuestras miserias. Que todo lo que está hundido, todas las quebradas, se levante. ¿Y cómo? En el nombre de Cristo Jesús. Que todos los cerros y todas las colinas y las montañas sean allanadas. Aquellos que somos soberbios, aquellos que pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, aquellos que pensamos a veces que no necesitamos de Dios para tomar las mejores decisiones, que nos demos cuenta que sin Dios nada podemos. Y que hagamos el esfuerzo por poner a Jesucristo como Señor y como Rey de nuestra vida. Y que cada vez que tomemos una decisión, por pequeño o grande que sea, que le consultemos en oración. Y que le pidamos su gracia, la fuerza del Espíritu Santo para tomar las mejores decisiones. Porque a veces las decisiones sin Dios son mal tomadas. Y continúa diciendo que lo torcido sea enderezado. ¿Cuántas veces nos apartamos del camino correcto, del camino de la vida, del camino de la salvación que es Jesucristo? Tenemos que enderezar el camino. Tenemos que volver a Jesús. Y en este tiempo santo de Adviento,
pedirle al Señor que nos dé la gracia para que lejos de seguir caminando en caminos torcidos y equivocados, que caminemos en el único camino que nos da vida y nos da la victoria final, que es Jesucristo. Y finalmente, que las asperezas sean puestas en suavidad. Es decir, mi relación con mi familia, mi relación con mi cónyuge, mi relación con mis hijos, mi relación con mis padres, mi relación aún con mis enemigos, que pueda perdonar y perdonar de corazón, que pueda dejar a un lado el resentimiento y recibir ese que es amor, que al fin y al cabo quien lo tiene todo y nada le falta. Es el que quieren hacer en tu vida y en la mía, en tu corazón y en el mío, en tu ser y en el mío, el amor de los amores, que es Jesucristo. Para que nos llamen, el teléfono es 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey, gloria al Señor, gloria al único verdadero Dios, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. No sé si tienen la oportunidad de ver la imagen que se ha puesto en pantalla. Ojalá que sí. María dándole un beso santo a su Hijo Jesús. Y rodeado de las velas de Adviento. Qué hermoso sería si nosotros también pudiéramos darle ese beso santo a Jesús como María y decirte, te amo más que a mi propia vida. Esa fue la vida de María Santísima. Te amo más que a mi propia vida. Y al fin y al cabo, pues esa fue la vida de Jesús. Tanto para con María como para con todos nosotros. Te amo más que a mi propia vida. Y que amando a Jesús más que a nuestra propia vida, podamos ir apagándonos en servicio a los demás, en servicio a Dios, a medida que damos la luz de Cristo Jesús al mundo que tanto necesita de Dios. Y ese será el beso santo que le demos a Dios. Y un día se lo daremos en persona, en el cielo para toda la eternidad. Tenemos a Elida de Guatemala, vía telefónica. Elida, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas noches. Muy buenas noches, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, Elida? Bien, muchas gracias, padrecito. Mi pregunta es, ¿por qué una señorita tiene como 15 años de tomar, pero hace 2 años ella cuando viene a su casa viene violenta y se ve poseída, padre? Y yo quisiera saber que usted me dijera qué podrá hacer. Sí. Y fíjese que cuando le echamos a la bendita dice que le quema, se enoja. ¿Será que algún mal espíritu la persigue, padre? Pues si habláramos, Elia, si habláramos de demonios, pues el alcohol es un demonio definitivamente. Cuando la palabra de Dios en el libro de Gálatas, la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, nos habla, entre otras cosas, dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Y una de las cosas que proviene de la carne, es decir, no proviene de Dios, sino que viene de la carne y al fin y al cabo viene del maligno, viene de Satanás, son las borracheras. ¿Por qué? Porque cuando nos emborrachamos y perdemos no solamente pues nuestra conciencia, perdemos nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, pero nos dejamos llevar por el maligno y ahí pues caemos en un montón de situaciones que no son de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además de que el alcohol lastima el sistema nervioso, además de que el alcohol daña los órganos vitales, además de que el alcohol quema por dentro a la persona, y cuántas veces yo he tenido
el infortunio de enterrar personas que han muerto a consecuencia del alcohol. ¿Sí? Hígados quemados, órganos vitales quemados, y todo desafortunadamente por dejarse llevar por la adicción del alcohol. Hay muchos que dicen hoy día que el alcohol es una enfermedad. Sí, es una enfermedad, yo no discuto eso, pero el alcoholismo es una adicción también. Y es una adicción que nos puede llevar a la ruina. Y no solamente a nosotros, pero a las personas que están a nuestro alrededor. Yo estaba hablando precisamente hace un par de días con un señor que me decía: padre, pero yo quiero que mi hija deje de fumar marihuana. Y le pregunto: ¿y tú nunca has fumado marihuana? No. ¿Y tú bebes en exceso? Sí, padre. Yo no puedo ir de mi casa por la mañana si me tomo 2 o 3 tragos para poderme pues sentir bien. Y después sigo tomando y después tomo por la noche. ¿Y con qué fuerza moral tú le vas a decir entonces a tu hija que deje de fumar marihuana cuando tú estás alcoholizado? Es decir, te estás destruyendo a ti mismo, te estás dando cuenta que el alcohol te está destruyendo, lo sabes, pero sin embargo persistes en eso, y no solamente eso, sino que también estás dañando a las personas que están a tu alrededor, en este caso a tu hija. Y por lo tanto, ¿tú con qué fuerza moral le vas a decir a ella, deja de hacer eso, cuando tú realmente estás en una situación igual o peor? Entonces, ¿qué se puede hacer en esta situación? Reconocer primero que todo que esto no viene de Dios. Segundo, pues lo que hay que hacer es que la persona esté consciente de que necesita ayuda. Y si bien es cierto que necesita ayuda psicológica, necesita ayuda de Dios. Porque ¿de qué nos sirve que tengamos ayuda psicológica para que siempre estemos diciendo, bueno, yo estoy seco, pero soy alcohólico? No, yo recuerdo una vez un señor que era un miembro de la comunidad donde yo trabajaba, y desafortunadamente este pobre hombre se dejó alcoholizar, pero al máximo. Y de un día me lo encuentro y estaba perfectamente bien, perfectamente bien. Y digo: oye, ¿qué te pasó? Dice: padre, soy hombre nuevo. Y dice: yo he ido a Alcohólicos Anónimos, yo he ido a un montón de grupos diferentes, hasta diferentes iglesias fui, padre. Pero comencé a acercarme al Señor en la iglesia católica. Me confesé, hice una buena confesión, recibí la Eucaristía, dirección espiritual. Padre, y hoy puedo decir, yo ya no soy alcohólico, porque Jesucristo me ha sanado. Recuperó su familia, recuperó su trabajo, y es un hombre que ahora está predicando a otros que con Cristo es posible una nueva etapa en la vida. Y eso es lo que es el Adviento, el poder comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. La persona no está poseída necesariamente, pero sí está, desafortunadamente, está abatida por ese demonio horroroso que se llama el alcoholismo. Pero eso tiene solución. Mi recomendación: ve al sacerdote de tu parroquia, explica la situación y a ver cómo se le puede ayudar, no solamente para que reciba ayuda psicológica, pero más aún para que reciba la ayuda de ese en quien todo lo podemos, que es Cristo Jesús el Señor. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, fui a un retiro carismático en donde las alabanzas a Dios eran canciones en vivo a un volumen que aturdía y bailes y palmas en el sitio. Me pareció contradictorio con las palabras del Papa Francisco, que invitó a rezar como un verdadero diálogo y recordó que ese diálogo también implica saber permanecer en silencio junto a Jesús. Del misterioso silencio de Dios surge su palabra que resuena en nuestro corazón. ¿Cómo se pueden conectar con Dios así? Milagros desde Venezuela. Milagros, Dios te bendice y felicitaciones. Muchísimas gracias por tu pregunta. Hay diferentes tipos de oración y todas son importantes. Hay oración de petición, hay oración de acción de gracias, hay oración de meditación, hay oración de contemplación. Y dentro de todas esas formas de orar, hay muchas oraciones que son aprobadas por la Santa Sede, por la Iglesia. Y todas esas formas de orar, es decir, de comunicarnos con Dios y permitir que Dios se comunique con nosotros, son válidas si están aprobadas por la Iglesia. Definitivamente el silencio es supremamente importante
porque a veces la tendencia es hablar y hablar y hablar como papagayos y no dejamos que Dios nos hable. Y Dios tiene mucho que decirnos a nosotros en el silencio de nuestro ser, en lo profundo de nuestro ser, ¿verdad? En ese espacio interior que conocemos como el Espíritu, nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Primeras Reyes, y hay muchos pasajes bíblicos, pero Primeras Reyes capítulo 19, versículo 13, en que Elías pues se va al monte Horeb. Elías había peleado contra 450 profetas del falso dios Baal y la reina Jezabel estaba buscándolo para matarlo. Elías quiso morir, es decir, llegó un momento de decepción tal que Elías ya no quería seguir viviendo. Y a veces nos pasa a muchos de nosotros como que llega un momento de tanta secadez espiritual, sequía espiritual, perdón, de tanto desfallecimiento interior, de tantos momentos en que nos sentimos como que ya no vale la pena seguir adelante, que queremos darnos por vencido y tirar la toalla. Así le pasó a Elías, el profeta tal vez más importante del Antiguo Testamento, pero sin embargo, Elías, con la ayuda que Dios le dio, el ángel que le mandó al cielo y le dio de comer y de beber, el preámbulo de la Eucaristía, ¿verdad? Elías puede llegar hasta el monte Horeb y en el monte Horeb él tiene una experiencia de Dios. Y no la tiene, dice la palabra de Dios, ni en un fuego horrible, ni en un terremoto terrible, ni tampoco en un huracán, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios en el susurro de una pequeña brisa. En el susurro de una pequeña brisa. En el silencio. Ahí Elías tiene una relación íntima con Dios. Y qué hermoso cuando nosotros podemos hacer tiempo para estar en silencio, para hablar con Dios. Se lo recomiendo a todos, en este tiempo de Adviento particularmente. Si queremos de verdad acercarnos más al Señor, si queremos ser esa luz que ilumine no solamente nuestras vidas, pero las vidas de otros en el nombre de ese que es la luz del mundo, que es Jesucristo, tenemos que guardar silencio. Pero también, si bien es cierto que el silencio es importante, el gozo y el expresar el gozo es de suma importancia también. Si nosotros vamos al segundo libro de Samuel, el capítulo 6, versículo 3 al 5, vemos como el rey David entusiasmado porque el arca de Dios estaba con él y él estaba en procesión llevando esa arca y él sabía bien que la presencia de Dios estaba en esa arca. Dice la palabra de Dios que él danzaba, que él bailaba y hacía hasta piruetas delante del Señor que estaba en el arca. Otra forma de expresión, de oración, si bien es cierto que el silencio es importante, también el expresar el gozo. María Santísima, yo estoy seguro que cuando dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. No dijo, mi espíritu se goza en el Dios que me salva, ¿verdad? Sino que lo dijo con ánimo, lo dijo con autoridad, lo dijo con gozo, porque uno da de lo que uno tiene, y el gozo de María era evidente, estaba llena de la presencia de Dios. Y el Salmo, pues por supuesto 150, que nos dice que debemos de alabar al Señor con todo lo que tenemos. Alaben a Dios en su santuario, alaben el firmamento con poder, alábenlo con el fragor del cuerno, alábenlo con danzas y con tambores, alábenlo con mandolinas y flautas, alábenlo con platillos triunfales, con platillos sonoros. Alabe al Señor todo lo que respira. Aleluya. El Papa Francisco nos está invitando a guardar silencio, muy importante. Y sus enseñanzas son súper valiosísimas, porque necesitamos escuchar a Dios. Pero qué bueno que también de alguna forma podamos en algunos momentos y de acuerdo a lo que la Iglesia enseña y de acuerdo a pues formas que sean mesuradas y que sean dentro de cierto parámetro de responsabilidad, que podamos alabar y bendecir y glorificar desde lo profundo de nuestro ser el santo nombre de Dios. Tenemos en este momento otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es verdad que todo pecado contra el sexto mandamiento es pecado mortal, así sea una falta leve como un pensamiento? ¿Toda mentira es pecado mortal, así sea leve? Gracias. Eduardo de Colombia. Eduardo, Dios te bendice. Cuidado, no caigamos en una escrupulosidad que nos hace daño, ¿sí? Es decir,
tenemos que estar claros. El Señor definitivamente quiere que vivamos una vida recta, que vivamos una vida santa. Y somos personas de carne y hueso y por lo tanto sentimos. Y vamos a tener momentos en que vienen a nosotros pensamientos de lujuria. Sabemos muy bien lo que dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 14, no cometerás adulterio. Es decir, la relación sexual es exclusiva para el matrimonio sacramental, el hombre y la mujer unidos bajo la bendición de Dios. Sí, es decir, para dos razones. Primero, como dice la Santa Biblia, para que estén abiertos a la vida, para la multiplicación de la humanidad. Y segundo, para que los dos lleguen a ser un solo ser. Bien importante. Ahora, el que uno tenga deseos de tipo sexual no es nada malo, siempre y cuando uno descarte esos deseos, descarte esos pensamientos. No es lo mismo que un pájaro venga y se te pose en la cabeza y tú lo espantes, a que un pájaro venga, se pose en tu cabeza y haga un nido y ponga huevos. Es decir, cuando nosotros permitimos que esos pensamientos se aniden en nuestro ser y comencemos a hacer fantasías sobre esos pensamientos, entonces ya hay un problema serio. ¿Por qué? Porque entonces ya vamos cediendo el control de nuestro ser a esos pensamientos y caemos fácilmente en el pecado. Entonces, el tener pensamientos que nosotros podemos rechazar, que podemos descartar, no es ningún problema. El problema de nuevo está cuando nosotros permitimos que eso siga haciendo como que nido en nosotros. En lo que se refiere a la mentira, diferentes clases de mentiras. Hay mentiras que son pecados veniales y hay mentiras que son pecados muy serios, que son pecados mortales. Por ejemplo, si yo difamo a una persona, si yo arruino la reputación de una persona diciendo una mentira, es un pecado bien serio. Y no solamente es un pecado bien serio, no tiene absolución, no tiene perdón de Dios ese pecado, a no ser que yo restaure el buen nombre de esa persona. Porque yo puedo hablar horrores de una persona que no es verdad lo que estoy diciendo, y aunque fuera verdad, yo no tengo ningún derecho de hablar de nadie. Lo que yo tengo es derecho de corregir a la persona fraternalmente, como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 18. Pero juez, ni a ti ni a mí Dios nos ha puesto. El único juez es Él. El único que puede juzgar, porque es el único que conoce el corazón de cada ser humano. Nosotros podemos ayudar a la persona a salir de la miseria en que está metida, pero nosotros no podemos hacer que la persona se hunda más todavía. Entonces, un pecado mortal es cuando nosotros hablamos mal de otra persona, y peor todavía cuando no tratamos de enmendar el buen nombre de esa persona. Eso es darle muerte a esa persona. Y desafortunadamente el apóstol Santiago habla claramente acerca de eso. Lean la carta del apóstol Santiago. Dice que la lengua es como un instrumento de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, por otra parte, puede ser un pecado venial, pecado pequeño. Cuando yo digo que José se quedó dormido un día sábado que no tenía que trabajar y José realmente no se había quedado dormido. Y no lo digo con ninguna maldad, simplemente para jugar con él. Entonces ahí no hay un pecado serio, no hay un pecado que da muerte a la persona de Jesús en mi vida, que no rechaza a Dios de mi vida, sino que es un pecado leve, y ahí está la diferencia. Hermanas y hermanos, llámenos por favor, nuestro número telefónico 205-271-2924, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros.
al Rey de Reyes, gloria al Señor de Jesucristo, hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Estamos en vivo y en directo en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Vamos entonces con Carlos de Nicaragua, que está vía telefónica. Carlos, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Dios te bendice. Bien, padre, gracias. Amén. ¿Y tu pregunta, Carlos, cuál es? Padre, primeramente quiero darle gracias porque su programa pues ha sido de mucha bendición. Hemos aprendido a conocer muchas cosas que no sabíamos. Amén, amén. Que muy Dios marianos y estamos en el mes de María, ahora en diciembre, y muy contentos y muy alegres, Padre. Gracias por este programa. Bendito sea el Señor. Qué bueno, mijo, que Dios te bendiga y gracias por ser parte de la familia de televidentes de este programa. Conozca Primero su Fe Católica y también pues de EWTN. Muy, muy agradecido. Que Dios te bendiga. Adelante con tu pregunta, por favor. Padre. Sí. Padre, tengo dos preguntitas así un poco ligeras. Y, ¿Viejas? Sucede que a mi hija, padre, un día le preguntaron que dónde aparecía la frase, pues todos los católicos sabemos que Jesús es primogénito y dónde salía que era el unigénito. Quería una poca explicación, aclarar un poco más el tema. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante tu pregunta. Es decir, Jesús es el primogénito, es decir, el primero de los hijos de María y de José, aunque José es el padre putativo de Jesús, es decir, no es el padre de sangre, no es el padre biológico, sino que es el padre que Dios puso para cuidar a María y cuidar a Jesús. Si nosotros vamos a cualquier evangelio, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, si vamos al capítulo 1, vamos a ver cómo María y José pues se preparan para unidos esperar al Mesías, a Jesús. Y aquí lo dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando vamos a ver aquí, dice aquí, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por el Espíritu Santo. Es decir, ella nunca había tenido un hijo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, pues algo muy parecido. Y lo que dice es lo siguiente, que el ángel del Señor se le aparece a María y le dice que va a tener un hijo. Y María le responde, pero ¿cómo podrá hacer esto si no conozco varón? Es decir, María no había tenido hijos, María nunca había quedado encinta, nunca había quedado embarazada. Y sin embargo, pues entonces el ángel le dice que concebirá y dará a luz por obra del Espíritu Santo. Y cuando María dice sí, es entonces que María queda esperando, queda encinta, queda pues embarazada de Jesucristo, que es su primogénito, es decir, es el primero. Y cuando hablamos de el unigénito, Jesús es el único hijo de María. María no tuvo otros hijos. ¿Y por qué María no tuvo otros hijos? Si sabemos que María no tuvo otros hijos, porque si María hubiera tenido otros hijos, entonces cuando Jesús murió en la cruz, uno de los hermanos de Jesús tuvo que haberse llevado a María a su casa. Y si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 19, vemos cómo es Juan a quien Jesús le entrega a su madre y le dice, he aquí a tu madre. Y le dice a Juan, he ahí a tu hijo. Si nosotros vamos entonces al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el versículo 18 dice lo siguiente, nadie ha visto a Dios jamás, pero el Dios Hijo único que está en el seno del Padre se nos ha dado a conocer. ¿En qué forma? Siendo engendrado en el vientre de María. Desafortunadamente, mira, el que digan que María tuvo otros hijos es realmente una falacia bíblica. Porque, de nuevo, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, cuando Jesús resucita, fíjate lo que dice la palabra de Dios.
Jesús tiene un encuentro con María Magdalena. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 16 en adelante. Jesús le dijo, María, ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he ido donde mi Padre, que es el Padre de ustedes. Pero ve donde mis hermanos. ¿Ve donde quién? Mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a los hermanos de Jesús. ¿Y saben quiénes son los hermanos de Jesús? Aquí lo dice. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos de Jesús, he visto al Señor y me ha dicho tales cosas. Yo no sé por qué se empecinan tanto en decir que María tuvo otros hijos. En ninguna parte de la Santa Biblia se dice, se habla o se expresa en ninguna forma de que María tuvo otros hijos. En ninguna parte se dice los hijos de María, ¿cierto? Solamente se dice los hermanos de Jesús. Pero tú y yo nos decimos hermanos, ¿no es cierto? Porque somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre que es Dios. María tuvo un hijo, el Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Y por su consentimiento, el Espíritu Santo la fecundó. Y de ahí, el Hijo de Dios vivo, que es Jesucristo. Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No tuvo otros hijos. De nuevo, para corroborar lo que dije anteriormente, en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, en el versículo 26 en adelante, Jesús, al ver a María, a la madre, y junto a ella al discípulo que más quería, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo al discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? ¿Dónde estaban los hermanos biológicos de Jesús? No había ninguno. De acuerdo a la ley judía, si la madre se quedaba sin esposo, y en este caso sin hijo, que era Jesús, uno de los otros hijos de la madre tenía que llevársela a su casa. No había nadie. ¿Por qué? Porque María no tuvo otros hijos. Jesús es el primogénito, es decir, el primero, a través del cual viene la descendencia. Una mujer, aunque no tuviera más hijos, si tenía uno nada más, era el primogénito, porque a través de ese hijo venía la descendencia de los padres, de los abuelos, etc. Y Jesús es el unigénito porque María no tuvo otros hijos. Jesús fue el único, el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber su opinión acerca de las cadenas de oración supersticiosas que exigen ser reenviadas. Recibo muchas y no estoy de acuerdo. ¿Qué les puedo decir? Margarita, desde San José, Costa Rica. Margarita, pues primero que todo yo te digo, evangelízalos. Evangelízalos. Bien sabemos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 1 al 10, que todas esas cosas son abominaciones a los ojos de Dios. Es decir, ¿por qué? Porque ponemos nuestra fe, nuestra confianza en las cosas creadas por Dios en vez de poner nuestra confianza en el Dios que creó las cosas. Y yo te invito para que leas Deuteronomio 18, versículos del 1 al 10. La palabra de Dios también en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus, es decir, las actitudes, las palabras de las personas que dicen algo, para ver si realmente vienen de Dios, porque andan muchos falsos profetas. Y no necesariamente personas que quieren hacernos daño, sino que personas que son incautas, que no tienen conocimiento y que dicen cualquier cosa y que nos pueden arrastrar hacia sus errores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo te invito, por lo tanto, para que hables con estas personas y le leas lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 18, del 1 al 10. ¿Verdad? Que todo el que consulte espíritus, que todo el que se deje guiar por cosas supersticiosas, que todo el que consulte magos
o gente que predice el futuro, etcétera, etcétera. Es decir, está en el campo no de Dios, sino que en el campo del mismo Satanás. Y no solamente esa persona va a experimentar las consecuencias de su mal proceder, pero va a hacer que otros también sigan su camino. Así que tenemos que tener mucho cuidado. En este tiempo de Adviento, pues, poner nuestra mirada en Cristo Jesús y tratar de hacer lo posible con la ayuda de Dios para hacer en todo momento su santa voluntad. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, recientemente encontré en YouTube videos con, no sé si llamarlas así, pues no quiero faltar a Dios, supuestas apariciones de la Virgen de Medjugorje, en especial con mensajes revelados a una mujer llamada Mirjana. ¿Estas revelaciones son ciertas? Me disculpo por cuestionar esto si es que lo son. Dios lo bendiga, Aarón. Aarón, no, muchísimas gracias. Estás en lo correcto. Es decir, siempre es bueno buscar la verdad. Decía el gran Santo Tomás de Aquino que el ser humano tiene que preguntarse y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Entonces, lo importante es encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos. En el caso de Medjugorje, la Iglesia no se ha pronunciado en ninguna forma, ni a favor ni en contra. La Iglesia sigue examinando el contenido de los muchos, pero muchos mensajes que estos videntes han recibido a lo largo de muchos años, pero todavía no han terminado. Es decir, hay una persona, Mirjana, que todavía está recibiendo mensajes supuestamente, y hasta que no se terminen esos mensajes que supuestamente vienen de la Virgen, pues la Iglesia no puede dar un fallo ni a favor ni en contra. Entonces, ahí es donde estamos. Con el favor de Dios, pues algún día se resolverá ese asunto y ya la Iglesia determinará si se puede dar culto en ese lugar o no al Señor, intercediendo la Virgen María por nuestras necesidades ante el Señor. Pero en estos momentos, pues no hay nada en concreto de parte de la Iglesia. Así que hay que seguir esperando y hay que seguir orando. Definitivamente el Señor se revela, el Señor se da a conocer, el Señor se manifiesta en múltiples formas y situaciones, pero todas esas son revelaciones privadas. Lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación está aquí, está contenido en este maravilloso libro, que es la Santa Biblia. Aquí, con el libro de Apocalipsis, se terminan todas las revelaciones públicas que hizo el Señor para nuestro mejor bien, para nuestro mejor funcionamiento espiritual. Todas las demás revelaciones que son privadas, incluso las muy importantes como puede ser Fátima y Lourdes y Guadalupe, etcétera, son revelaciones privadas. Y la Iglesia pues ha llegado un momento en que ha dicho pues estas revelaciones no tienen nada en contra de la Santa Biblia ni en contra de lo que enseña la Iglesia y por lo tanto se puede ofrecer culto en esos lugares, es decir, culto a Dios a través de la intercesión de María Santísima. En el caso de Medjugorje, pues como dije anteriormente, todavía no hay nada en concreto. Hay que seguir esperando, hay que seguir orando. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, siempre me cuestioné lo siguiente. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cómo es que Él también es Dios? He leído la Biblia y sé que dice que ambos son uno, pero ¿cómo puede ser Jesucristo Hijo y Padre al mismo tiempo? No lo entiendo. Espero me aclare esa duda y esperaré su consejo. Fernando de Bucaramanga, Colombia. Fernando, muchísimas gracias y pues bien interesante tu pregunta. Realmente cuando hablamos de la Santísima Trinidad y decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, el calificativo correcto debería ser Padre, Verbo y Espíritu Santo. Porque es el Verbo el que se hace carne. Es decir, nos dice la palabra de Dios en el principio, en el libro de Génesis, que Dios crea todo a través de su palabra. Y Dios dijo, hágase tal cosa y se hizo, hágase tal cosa y se hizo, y Dios vio que era bueno. Y finalmente Dios crea al ser humano a imagen y semejanza suya a través de su palabra, y Dios vio que era muy bueno. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el Verbo, la palabra, estaba ante Dios y el Verbo era Dios.
El verbo, la palabra, lo que sale de mí es parte de mí. La palabra y yo somos la misma cosa. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, y el Verbo se hizo carne. El Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne, el Hijo, puso su tienda entre nosotros, es decir, habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. Claro que se puede decir hijo, y es hijo, pero es decir, es verbo, es parte íntegra, inequívocamente uno con el Padre. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. ¡Oh! Hasta ese punto. Quiere Jesús que seamos uno. Dice, entonces el mundo creerá que tú me has enviado, Padre, cuando los cristianos sean uno. Cuando de verdad pongamos en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor. Y a eso tenemos que aspirar, particularmente en este tiempo de Adviento. Que pensemos en cada semana qué es lo que tenemos que dejar y qué es lo que tenemos que hacer. Me gusta muchísimo, y tal vez ustedes han escuchado esta historia de este jardinero que tenía precioso su jardín, pero precioso, 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 lindo, unas flores espectaculares, una belleza en todo el sentido de la palabra. Y un amigo pasa y un día le pregunta, oye, ¿por qué tanto esmero en tu jardín? ¿Será que el dueño del jardín viene pronto? Y el jardinero le dice, pues yo no sé cuándo va a venir, no sé. Y le dice al amigo, y si no sabes cuándo va a venir, entonces, ¿para qué tanto esmero? ¿Por qué cuidas tanto el jardín? Dice, porque yo quiero que cuando él venga, el jardín esté en las mejores condiciones, en condiciones óptimas para entregarle su jardín. Qué hermoso si en este tiempo de Adviento tú y yo tomamos la decisión de que nuestra alma esté en condiciones óptimas para entregarle un alma pura, el mejor de los jardines, a ese que por amor un día lo dio todo en una cruz, para que tu alma y la mía un día sean coronadas con la corona de la victoria, que es el cielo. Hermanos y hermanos, el próximo viernes, ya dentro de muy poquito, con el favor de Dios, voy a estar en Austin, Texas, una misa, concierto y hora santa. Va a estar Ángel Guzmán y el Ministerio de Música Jesús, Pan de Vida, en la Iglesia San Antonio María Claret. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 512-228-7639. Repito, 512-228-7639. Escríbanos, por favor, con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, y les invitamos para que sigan orando por nosotros y para que cuando puedan, pues envíen sus donaciones para que este ministerio pueda seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga abundancia, hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz época de Adviento y hasta la próxima, Dios mediante.